sencillo. En Grecia, sí señor, fueron los griegos que iniciaron en esto de la filosofía. Bueno, nació en Grecia. ¿Qué dijeron los griegos en ese entonces, durante esos tiempos de innovación filosófica? ¿Qué dijeron los griegos? ¿Escuchó? Ellos dijeron, pues, que la filosofía había que darle un concepto. ¿Cuál es ese concepto que nosotros podemos darle a la filosofía? Que ellos le dieron a la filosofía. Ya nosotros dijimos, aportamos qué es. Pero los griegos, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron los griegos? Que dijeron que era amor por la sabiduría. a la sabiduría. Perfecto, muy bien, la niña Quevedo, muy bien. Amor a la sabiduría, exactamente. Eso fue lo que dijeron los griegos, que es amor a la sabiduría. Perfecto. Pues bien, ¿cómo se inicia esa filosofía? ¿Cómo se inicia? Vamos a darle ese inicio a ella. Y en ese inicio de la filosofía, dice que los hombres comenzaron a filosofar porque anteriormente todo era mitos, todo era creencias. Pero vino la admiración, vino el asombro. Entonces los hombres comenzaron a filosofar por la admiración de fenómenos, ante los fenómenos sorprendentes. Entonces, por la admiración de fenómenos sorprendentes. Entonces, esa admiración y esos fenómenos sorprendentes, así, cuando nos sorprendemos, cuando ustedes ven un chico así hermoso y dicen, ¡ay, qué precioso! ¿No es cierto? Las niñas, cuando los niños ven así esas niñas que van contoneándose y desfilan y dicen, ¡ay! Allí hay una admiración de un fenómeno hermoso, de un fenómeno espectacular. Entonces son fenómenos sorprendentes. Y eso, ¿a qué nos inspira? ¿A qué nos lleva? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué hace que el hombre haga ante esos fenómenos sorprendentes? A ver, cuéntenme, ¿están allí? Cuestionarse. Eso, empieza muy bien a cuestionarse, a formular, vienen a formular preguntas. Y esa formulación de preguntas, esos interrogantes, de allí se desprenden unas respuestas. Estas respuestas es lo que nos llevan a filosofar. ¿Cuál es el símbolo de la filosofía? ¿Cómo lo hacemos? Como ese símbolo de la filosofía es así. Y resulta que el de la psicología es así. Este es el de la psicología y este es el de la filosofía. Bueno, ya vamos en esas preguntas. Y esas preguntas y esas respuestas nos llevan a filosofar y empezamos a concluir que la filosofía es amor a la sabiduría y la completamos diciendo que es la ciencia que estudia todas las cosas por sus últimas causas a la luz de, la razón
natural. Este ya es un concepto más avanzado sobre la filosofía. Bueno, más avanzado. Cuando nosotros hablamos ciencia, sí es considerada una ciencia y ella estudia en todo momento, en todo instante, está en constante investigación, en constante renovación. Por sus últimas causas, siempre busca el porqué, siempre busca una razón. A la luz, cuando hablamos de luz, es una luz de conocimiento, una luz que irradia verdad y razón. Y cuando hablamos de esa razón, tiene que ver con el análisis, con el pensar, con la deducción, con la lógica y a la luz de la razón natural. Cuando hablamos de esa parte de natural, tiene que ver con todo lo concerniente con la cosmología. Y la cosmología ya son estudios más profundos con respecto a la naturaleza, al cosmos. Cuando nosotros encontramos estos conceptos, encontramos los griegos, encontramos unos griegos, los primeros filósofos, entre ellos el primero que se designó como el primer filósofo, que fue ¿quién? ¿Quién me cuenta cuál fue el primero? Tales de Mileto, muy bien, Tales de Mileto. Tales de Mileto, acá, primer filósofo, Tales de Mileto. Y estos llamados filósofos del periodo cosmológico fueron llamados también los filósofos presocráticos, de la filosofía greco-romana, ya del siglo V al siglo que del siglo VI al siglo V antes de Cristo y después de Cristo, en el quinto. Bueno, aquí se desarrollan unos periodos cosmológico o presocrático aquí. Periodo cosmológico o presocrático. Y en ese periodo cosmológico o presocrático, aquí se forman unas escuelas muy representativas. Está la escuela jónica, la escuela pitagórica, la escuela eleática, la escuela atomista y la escuela ecléctica. Y esos son los famosos llamados presocráticos. Cada uno de ellos tuvo su razón, su fundamento, su representación. Iniciamos acá con Tales de Mileto, con la escuela jónica. En la escuela jónica, ¿no es cierto? ¿Y por qué les hablo yo de toda esta parte histórica, filosófica y toda esta introducción? Porque se van a encontrar textos filosóficos, van a nombrar algunos filósofos y van a encontrar esa parte filosófica que encuadra en personajes, en hechos, en fenómenos y en las escuelas. Y entonces es bueno irse ubicando en esas épocas, en esas filosofías, en esas clases de filosofía y en estos filósofos que nos aportaron grandes conceptos y grandes conocimientos. Bueno, entonces en esa escuela jónica, ¿no es cierto? En esa escuela jónica se inicia por Tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro, donde Tales de Mileto trabajó el elemento fundamental que fue el agua. Encontramos a Anaxímenes, que trabajó el aire, que es el elemento fundamental. Y el elemento fundamental que se logra hablar de la condensación, donde surge lo frío, y la rarefacción como local. Luego encontramos a Anaximandro,
Y cuando hablamos de Anaximandro, habla del apeirón, que el apeirón es aquello que es indeterminado, es infinito, se mueve por sí mismo. Luego encontramos otras escuelas y vienen las escuelas pitagóricas y allí encontramos un personaje muy importante que trabajamos hoy por hoy y está muy relacionada con las matemáticas porque ¿qué trabajamos con los pitagóricos? ¿Está quién? Teorema Pitágoras. Pitágoras. Y trabajamos el teorema de Pitágoras. Muy bien, María de los Ángeles. Bueno, después de estos pitagóricos encontramos la escuela eleática y en la escuela eleática encontramos a Parménides. Encontramos a Parménides. Encontramos a Zenón de Elea. Zenón de Elea. Y encontramos a Heráclito. ¿Cierto? Heráclito. Este Heráclito habla de la teoría del devenir, donde todo cambia, todo está en constante movimiento y donde uno se mete al río, va y se sube a una piedra, se calienta y vuelve y se mete al río a bañarse. Y no es la misma agua, el agua ya ha cambiado, se ha transformado, ha fluido. Por eso es que dice él que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Bueno, y viene la escuela atomista y en la atomista encontramos a Demócrito y Leucipo. Demócrito, Leucipo. Encontramos también a Profesora, qué pena que Anaxágoras. la interrumpa. ¿Podría Dígame. bajar un poco la cámara? Más. ¿Allí? Sí, profe, por ahí. Gracias. ¿Allí está bien? Bueno, me disculpa porque los filósofos somos un poquito así como desordenada. Yo tengo una hermana filósofa, Lilian Rodríguez, trabajó como 80 años en el Fernández Guerra y resulta que ella tenía un tablero y seguía escribiendo en la pared y seguía escribiendo y no se daba cuenta que había salido del tablero. Así eres de ese talento, soy discípula de ella. Y mi admiración hacia ella. Bueno, y ella lleva esta filosofía en el alma, ahorita que está muy dedicada a esa. Yo hoy le doy mis clases de filosofía y se divierte, recuerda y le digo que vaya herencia que me dejó ella, la sapiencia de todo esto. Por eso es que es supremamente importante leer para conocer y descubrir cuál era el desempeño de estas personas y a ver si yo me identifico y qué puedo aprender para luego llevarlo a la práctica, porque esa es la magia de la lectura. Bueno, entonces estamos con la escuela atomista y en esa escuela atomista tenemos a Demócrito, a Anaxágoras y los átomos. Y se viene la última escuela de los presocráticos, que fue la escuela ecléctica, y en esa escuela ecléctica encontramos a Empédocles. Este es un pequeño repaso de décimo, donde ustedes ya recorrieron y ya vieron todo eso, lo estudiaron con cada uno de sus profesores de filosofía y ya lo vivieron y me parece prudente aquí en esta clase como hacerles un recorderis antes de que vayamos a practicar lo de nuestro manual allá de pre-IFES. Bueno, entonces en ese Empédocles, en esta escuela ecléctica, aquí ya trabaja los 4 elementos. ¿Y cuáles son los 4 elementos? El agua, el fuego, el aire. Y por último, ¿cuál me falta? El aire, el agua, el fuego y ¿cuál me falta? La tierra, los 4 elementos. Muy bien, estamos conectados, qué maravilla. Así es que hay que estar despiertos con los ojos así,
resplandecientes. ¡Qué maravilla, muchachos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, eso es como cuando uno está conectado con la música, con el baile, con eso que bailan ustedes, con esa chancleta que yo hasta la aprendí a bailar. Chancleta no es baile, Guaracha. esa. Ustedes ya me enseñaron. Entonces, así se conecta uno con el saber, con el conocimiento. Así debe ser todo el tiempo. Bueno, entonces, miremos acá cómo, cómo eso, de eso se trata. Esa es la filosofía, reír. Les dije ahorita, hay que ser feliz, hay que relajarse, hay que conectarse, hay que conocer, hay que saber ponerle esa magia del saber. Bueno, sigamos a ver que esto está bueno, esto está bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta parte de los presocráticos, ya después vienen esos filósofos importantes y esos filósofos importantes que trabajamos en los periodos, y esos son los periodos antropológicos, el periodo clásico. Vienen las escuelas sofistas, las escuelas socráticas, con Sócrates, vienen las escuelas clásicas donde encontramos los grandes, a Platón, Aristóteles, con su escuela, la academia, el liceo. Luego vienen las escuelas moralistas, las estoicas, epicúrea, la escuela de los escépticos, los neoplatónicos, la escuela patrística, la escuela del hedonismo, vienen los clásicos, los cínicos, escuela escolástica, donde viene ya la parte medieval, la parte ya consagrada, la parte religiosa, donde la característica es el teocentrismo. Y así vamos recorriendo todas las escuelas hasta la filosofía árabe, la filosofía judía, todos estos elementos, todas estas escuelas y todo este conocimiento hizo que se forjaran esa parte histórica y esa formación de esta ciencia que es tan importante y que se relaciona con todas las ciencias. Por eso es que decimos que la filosofía es autónoma y además de ser autónoma es libre. ¿Por qué? Porque a pesar de ser autónoma y libre, se relaciona con las demás, con las demás ciencias. Con las demás ciencias. ¿Estamos bien? Estamos conectados, ¿no? Se relaciona, por eso dice que la filosofía es autónoma y libre. Y a pesar de ser autónoma y libre, se relaciona con la... Miren cómo anteriormente nosotros en el estudio de que cuando leemos sobre esos filósofos, muchos de ellos eran matemáticos, físicos, estudiaban geometría, estudiaban física, estudiaban la parte de la ciencia, la parte de la química. Miren los atomistas, están estudiando química, están estudiando biología. Es una ciencia muy amplia. Y ese estudio lo hacen siempre, todos los días. Y por eso le hablamos de la cotidianidad. Y la Profe, cotidianidad, dígame. según eso, ¿se podría decir que la filosofía es la madre de todas las ciencias? Podríamos decir exactamente. Ella es tan comprensiva, tan llena de conocimiento y que además es considerada ciencia. ¿Sí? Sí, muy bien, Diego Steven. Y eso, cuando nosotros decimos que lo hacemos diariamente, estamos diciendo y hablando de la cotidianidad. Y si hablamos de la cotidianidad, decimos que es el conjunto de circunstancias en las que se desenvuelve, la vida del hombre. Se desenvuelve la vida del hombre. Eso es lo que llaman la famosa cotidianidad.
Y en esa cotidianidad y en ese quehacer diario es lo que nosotros nos encontramos con aquello que nosotros practicamos, que es el método. Y cuando hablamos del método, el método ya decimos que es el conjunto de procedimientos, que nos lleva al conocimiento y la verificación de la verdad. Nosotros encontramos y sabemos que hay muchos métodos. Está el método experimental, el método abstracto, el método deductivo. Y aquí podemos hablar de dos métodos, el método experimental y el método racional. Cuando hablamos del método experimental y el método racional, estamos diciendo que el experimental se basa ¿en qué? ¿Experimental se basa en qué? Cuénteme, muchachos. En la experiencia. Muy bien. ¿Quién me respondió? ¿Quién? Isabela Galindo, muy bien. ¿Y el método racional se basa en qué? En la razón, profe. En la razón, Jonia, muy bien. En la razón. Y ahí nacen dos corrientes filosóficas muy importantes. ¿Cuáles son esas dos corrientes filosóficas muy importantes? El empirismo y el racionalismo. El empirismo, muy bien. Empirismo y el racionalismo. ¿Quién me respondió? ¿Quién? ¿Quién respondió? Bueno, Isabela Galindo. Empirismo y racionalismo. Con el racionalismo nace la época moderna. Y en el padre del racionalismo fue René Descartes. En el racionalismo, René Descartes. Con él nace la época moderna. Y luego viene el empirismo, que nace la corriente filosófica llamada el empirismo. Y en el empirismo, el filósofo que la fundó fue John Locke. Entonces, ellos hablan de la experiencia y la razón. Y miren que los primeros filósofos eran racionalistas, más no empiristas, y contradictorio porque ellos trabajaban todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Bueno, entonces miremos a ver, cuando nosotros hablamos de todos estos personajes, ellos empezaron a configurarse. ¿Y dónde escribimos? ¿Dónde se configura? Escribámoslo por aquí. ¿Cómo se configura? Se configura un filósofo. ¿Cómo se configura un filósofo? ¿Cómo se configura un filósofo? Profe, pues se configura pues apartándose del normal vivir. Apartándose del normal vivir. Perfecto. Apartándose del normal vivir. Ellos por allá se iban en un rinconcito y se encerraban en su mundo, en su pensar, en su estudio, en su análisis, en su investigación, se apartaban del normal vivir. Es como lo que estamos ahorita, cada uno está apartado del normal vivir. Entonces, esa es la forma como se configura. Pero resulta que si llegan, por ejemplo, a ver, nombremos uno de los caballeros que hay aquí. Christopher, ¿estás ahí? Señora, señora. Bueno, Christopher, ¿tú eres de qué colegio? El Rosario Miranda. En Miranda estás. Bueno, tú eres un filósofo que estás
estudiando allá, investigando, ya vas a llegar a esa etapa del descubrimiento y de la verdad. Y estás apartado, pero resulta que llega otro filósofo y te dice, Christopher, vamos a la playa, al río, que allá tengo unas buenas chicas y vamos a bailar la chancleta y vamos a gozar. ¿Será que tú te vas o sigues apartado del normal vivir? Estamos en la actualidad. Christopher, te escucho. Pues, profe, yo creo que depende de lo que usted quiera hacer, o sea, en plan, como filósofo, si usted quiere pensar en ciertas cosas y necesita concentración, eso vendría siendo una distracción. Eso es. Entonces, sigues en pie, que por más que te ofrezcan algo tentador, sigues apartado del normal vivir. No en general del normal vivir, pero sí abstenerse a ciertas cosas si lo que usted quiere es llegar a un punto específico. Llegar al punto específico donde quiero hacer una comparación entre la época presocrática y la actualidad. En la actualidad ya son muy pocos los que son tan disciplinados como ellos. Entonces, allá es donde quiero llegar. Que si nosotros realmente queremos concentrarnos, como dices tú, no me debo tener otros distractores, debo enfocarme en terminar lo que he empezado y llegar hasta el final. Ese es el mensaje que realmente quería darles ahorita. Bueno, después de encontrar esta parte, nos encontramos con unos ámbitos. Ya me llenó el tablero donde escribimos esos ámbitos. Ustedes ven ya todo el tablerito, ¿no es cierto? Está totalmente ya llenito, pero vamos a buscarle un espacio y un espacio por aquí a los ámbitos y los componentes filosóficos. Ámbitos y componentes filosóficos. Bueno, aquí van a estar los ámbitos y acá los componentes. Primer ámbito, en orden como lo estudiamos, que fue el ámbito de los presocráticos, de Tales de Mileto. Y ellos trabajaron la naturaleza y les llamaban, por eso le llamaron el periodo cosmológico o presocrático, por eso se llama el ámbito cosmológico. Y aquí en el ámbito cosmológico, aquí recordamos la formación de la Tierra, las teorías, las diferentes teorías del Big Bang, la formación del universo. Entonces, en este periodo cosmológico, el componente, el ámbito es cosmológico y el componente es ¿qué es? El cosmos, el universo. Vamos con el ámbito epistemológico. Epistemológico. ¿Cuál sería el componente? Conocimiento, pero Conocimiento. Perfecto. Muy bien. Muy bien. El ámbito antropológico. ¿Cuál es el ámbito antropológico? el hombre, pero El hombre. Muy bien. Muy bien. Hombre. Viene el ámbito ontológico. 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 el ser a la metafísica, pero El ser metafísico. Muy bien. El ámbito de los medievales, que es el teológico. ¿Cuál es? Dios y la religión, pero Perfecto. Muy bien. El ámbito que tiene que ver, que ahorita en la lectura crítica hay una lectura que habla sobre la ética y la moral. La
ética. Ético. Tiene que ver con el Comportamiento del hombre. comportamiento del hombre. Perfecto, muy bien. El ético. ¿Y cuál nos falta? ¿Cuál nos faltaría? El Al estético, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estético, 7. Completamos aquí. ¿Y estético tiene que ver con qué? El arte y la cultura. El arte, cultura, perfecto, muy bien, el arte y la cultura. Bueno, perfecto, muchachos. Entonces, esto con este esposo y con esta medio repaso, nosotros podemos encontrar que la filosofía es supremamente importante. Denme un segundito, les comparto entonces, voy a compartirles un... Aquí. Voy a compartirles entonces esto que les hice allá, lo voy a compartir. Lo tengo en, discúlpeme. Bueno, aquí lo tengo en mis clasecitas cuando trabajo con los chicos en el grado 10º. Y les digo a ellos que la filosofía, ¿qué es la filosofía? Que los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración, al principio admirados ante los fenómenos sorprendentes y también ante los más comunes. Luego, poco a poco, sigue avanzando hasta plantearse problemas mayores. La admiración y curiosidad por saber cómo son las cosas en este mundo hace que florezcan muchos interrogantes y al tratar de responderlo nos tornan en investigadores y así se inicia la dinámica de filósofa, luego de la cual conseguimos la sabiduría o conocimientos de las causas y principios inmanentes de todas las cosas. Etimológicamente la palabra filosofía es de origen griego que significa amante de la sabiduría y decimos amor a la sabiduría según los griegos. Discúlpenme un momentico. Se me seca un poquito la garganta. Esencialmente podemos definir la filosofía así: ciencia que estudia todas las cosas por sus últimas causas a la luz de la razón natural. Bueno, entonces, cuando después de eso hablamos de la autonomía de la filosofía y dijimos que la filosofía es autónoma y libre en su campo propio, sin desconocer su relación que tiene con las demás ciencias. La filosofía tiene su propio campo de acción y es dar explicación fundamental a todas las cosas, es decir, se diferencia de las demás ciencias por su objeto formal, que es la última causa de las cosas. La filosofía y las demás ciencias se complementan, por lo tanto, no se les puede separar. Bueno, miren acá, pensamos con libertad. Mentir es siempre malo. Algo ilegal puede ser justo, tiene límites a la libertad de expresión. Eso lo vamos a ver más adelantico cuando ya empecemos a ver las lecturas críticas, porque en las lecturas críticas nosotros podemos determinar si un acto es bueno o un acto es malo. Por ahí hay una historia que después vamos a vivirla y vamos a plantearla y vamos a analizarla como debe ser. Bueno, el método de la filosofía, y en el método de la filosofía podemos decir que el método es el conjunto de procedimientos que se emplean para llegar al conocimiento y a la demostración de la verdad. Entonces, el método de la filosofía es experimental y es racional. En el primer paso es conocer las cosas por los sentidos, mediante la experiencia.
Por lo mismo, el método filosófico es ante todo experimental, empírico. En un segundo término, entra en juego el entendimiento que mediante la observación de una cosa particular se remonta a la especulación de regiones que trascienden lo material y singular para considerar únicamente lo esencial o sustancia de todas las cosas. Bueno, filosofía y cotidianidad es lo que hacemos todos los días, a diario, cuando nos levantamos, todo, y recorremos y vivimos. Y acuérdense de la escalerita, cómo debemos vivir. No se olviden que ese fue el primer mensaje que les di, una escalera donde les presento esa escalera, y esa escalera hay que ser feliz, hay que mantenerse contento, positivo, energético, con alegría, con entusiasmo, con esfuerzo, leyendo mucho. Entonces la cotidianidad es el conjunto de circunstancias en las que se desenvuelve la vida del hombre. En ella solo descubrimos los fenómenos y accidentes de las cosas. Y cuando nosotros descubrimos los accidentes de las cosas, nosotros estamos ya con cosas de la cotidianidad que nos demuestran, pero no son como en sí, son realmente como el hombre las quiera tomar. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros contamos y filosofamos, estamos viviendo la esencia del saber, y esa esencia del saber es la tarea del verdadero filósofo. Bueno, esto está bueno, esto está emocionante, esto está, me gusta, así como cuando bailo la chancleta que ustedes bailan. Puro zapateo, profe. Esa chancleta, no, chaqueta. ¿Cómo es? Muchachos, ayúdenme. Guaracha. Estoy, profe, bailando la guaracha. Ese es. Bueno, miren, me encontré con otra escalerita, y en esa escalera, y ya no es una escalera de la vida, de la cotidianidad, es una escalera de la filosofía. Y en esa escalera de la filosofía nos dice que debemos romper la cotidianidad. La experiencia, esa experiencia tiene límite. ¿Será? Siempre encontramos en esa escalera de la filosofía un cuestionamiento de la realidad. Poner en duda nuestro conocimiento, y cuando ponemos en duda ese conocimiento, hacemos que investiguemos más, razonemos más, pensemos más, leamos más, lleguemos al conocimiento, al conocimiento y a esa demostración de la verdad. Reconocimiento de nuestra ignorancia, fundamento racional vivo, argumentación lógica. La lógica es la ciencia que me enseña a pensar y a obrar correctamente. Y siempre vamos en una búsqueda continua del saber y de la verdad. Y todo eso lo concluye como la autenticidad. Bueno, ¿cómo se configura un filósofo? Pues un filósofo se configura cuando se aparta del normal vivir, haciendo un recorrido por la vida. Los grandes filósofos como Sócrates, miren, aquí están los clásicos, los grandes: Sócrates, Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, Marx, Heidegger. Observamos que sus existencias algo común. En sus existencias algo común, un sentido desarrollado para descubrir y responder las inquietudes de los hombres, o por lo menos para interpretarlas. Y cuando las interpretamos, eso se explica en su forma especial de vida de la normal, la mayoría de ellos, de los contemporáneos. Por eso decimos que voluntariamente e involuntariamente se han apartado del normal vivir y han dedicado a pensar, a reflexionar, a contemplar, a analizar las realidades presentes. Y esas realidades presentes
elevándolas hasta salir de la realidad o sumergiéndose en las miserias más profundas del hombre, y así han logrado descubrir lo cierto, lo verdadero, lo esencial, las leyes que dirigen nuestra existencia y que le dan sentido a nuestras vidas y sobre todo a las vidas humanas. Bueno, entonces es la forma como se configura un filósofo. Es la forma como esta imagen nos dice que hay que pensar, hay que reflexionar, hay que vivir y vivir con esa luz de conocimiento. Bueno, ahorita voy a dejarles de compartir. A mí me gusta variarles muchísimo para que ustedes estén como ya dinámicos. Voy a salirme de aquí. Voy a salirme de aquí y les voy a compartir ya en forma un pequeño resumen acá sobre qué es la filosofía. Bueno, ¿qué es la filosofía? Ya, vamos ¿Ves a aquí. este niño que aparece en la foto? Estaba destinado la a seguir los pasos de filosofía, su padre, miremos acá. entrar a la universidad, graduarse. ¿Si hay sonido, muchachos? ¿Si hay sonido? Señora. Bueno, ok. En este vídeo investigaremos qué es la filosofía, nos preguntaremos en qué se parece y en qué se diferencia de la religión y la ciencia, así como si debemos estudiarla o es algo que ya no es necesario. Espéreme un momentico porque sí. Si queremos saber qué es la filosofía, quizá debamos empezar por conocer su etimología. ¿Sabes de dónde viene esa palabra? Al igual que tantas otras que utilizamos en nuestra vida diaria, filosofía viene del griego y significa amor por la sabiduría. Aunque decir esto no es decir demasiado. Si le preguntáramos a un biólogo qué es la biología, probablemente nos diría que es la ciencia que estudia a los seres vivos, lo cual es una respuesta bastante clarificadora. Pero si el filósofo nos dice que su actividad es amar la sabiduría, nos quedará cara de meme y nos habremos quedado como al principio. Lo que sí sabemos ya es que la filosofía es, en principio, una actividad propia de los seres humanos. Los animales no pueden filosofar, pues para ello necesitamos facultades cognitivas superiores. En el mito griego de la creación del ser humano, el titán Epimeteo repartió entre todos los animales diferentes características que harían viable su existencia. A algunos los dotó de fuerza, a otros de agilidad, a otros de alas, de sistemas de camuflaje, de velocidad, etc. Cuando llegó al ser humano se dio cuenta de que ya no le quedaba ningún don, así que su hermano Prometeo tuvo que robar la inteligencia y el fuego de los dioses para que los humanos tuvieran alguna posibilidad de sobrevivir. Ya los antiguos griegos remarcaron esa cualidad del ser humano, la inteligencia, también llamada razón o, como los mismos griegos la llamaban, logos. Ya hemos descubierto algo más de la filosofía, es una actividad racional. Esto quiere decir que utiliza la razón para intentar resolver algunos problemas. ¿Pero qué problemas? Bueno, si das un paseo por la calle con un niño, verás que hace preguntas continuamente. ¿Por qué hay un perro? ¿Por qué hay que cruzar en verde? ¿Por qué no podemos comprar aquello? Un niño es un inmenso mar de preguntas. Quieren saber el porqué de todas las cosas. Los filósofos también se hacen preguntas de este tipo, pero en vez de preguntarse como los niños el porqué de cosas particulares, quieren saber el porqué de todo. ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué debo actuar bien? ¿O por qué las cosas son como son? ¿Y cómo surge? Ya hemos hablado algo de los antiguos griegos. Estos también se preguntaban el porqué de las cosas y para responderse a sí mismos tenían unas historias llamadas mitos. En esos mitos aparecían dioses, héroes, bestias y lugares mágicos y servían para explicar el porqué de las cosas. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Porque una mujer llamada Pandora abrió la caja que no debía. ¿Por qué los seres humanos tienen inteligencia? Porque Prometeo se la robó a los dioses. ¿Por qué existe la Tierra? Porque los titanes la hicieron.
y así tenían una respuesta para todo. Los mitos eran su religión, su explicación de los diferentes porqués. Sin embargo, algunas personas en esa época no se conformaron con esas respuestas. Querían buscar otras, algo que fuese menos fantástico, digamos. Querían respuestas que fueran racionales, es decir, que tuviesen algún fundamento y que no diesen nada por supuesto de antemano, como por ejemplo la existencia de poderes sobrenaturales en la naturaleza. Esas personas fueron los primeros filósofos. Ya hemos dicho que la filosofía busca responder todo lo que concierne al ser humano de manera racional, pero para llevar a cabo semejante tarea debemos ser sistemáticos y agrupar los diferentes temas que tratemos en diferentes áreas, como en cualquier otro saber. Por ejemplo, tomemos las matemáticas. Podemos dividirlas en aritmética, álgebra, geometría o estadística, por nombrar algunas. Cada una de ellas se encarga de estudiar algo diferente, aunque todas forman parte de un conjunto mayor, que es el de las matemáticas. En filosofía se trabaja de manera parecida. Dependiendo de qué preguntas intentas contestar, podemos dividirlas en diferentes áreas, a grandes rasgos en metafísica. Se pregunta por los fundamentos de nuestra realidad. Algunas preguntas metafísicas podrían ser: ¿tiene algún sentido nuestra existencia? ¿Qué es lo real? ¿Hasta qué punto es real el mundo virtual? Epistemología. Se pregunta por el fundamento, la naturaleza y los límites de nuestro conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué cosas puedo conocer? ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que conozco es cierto? ¿Podemos formular enunciados universales? Lógica. Esta rama de la filosofía se pregunta por las leyes del pensamiento y por el razonamiento correcto. La lógica se aplica a campos muy variados, desde resolver crímenes hasta informática, y una parte de ella se dedica a identificar falacias. Ética. Estudia qué es el bien y el valor de nuestras acciones. Una rama de la ética llamada ética aplicada aborda temas de gran interés social como el sexismo, las desigualdades económicas, el estatuto moral de los animales, la migración o el medio ambiente. Estas eran las ramas principales de la filosofía en su nacimiento. Con el paso del tiempo, los filósofos se fueron especializando y se fueron haciendo necesarios nuevos campos en los que investigar, por lo cual aparecieron nuevas ramas, como por ejemplo estética, que indaga acerca de la esencia de la belleza, con preguntas como ¿qué es la belleza o qué es el arte? Filosofía política, se pregunta por los fenómenos relativos a todo lo que tiene que ver con la vida en comunidad, en la polis. La forma en que nos organizamos socialmente, se hace preguntas como ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Filosofía del lenguaje. Investiga el origen del lenguaje, su simbolización, la relación entre lenguaje y pensamiento. Algunas preguntas podrían ser: ¿necesitamos las palabras para pensar? ¿Podemos pensar mejor si aprendemos más conceptos? Filosofía de la mente. Se interesa por todo lo que son fenómenos mentales, como por ejemplo, ¿qué es la conciencia? ¿Existe la inteligencia artificial? ¿O puede pensar una máquina? Filosofía de la ciencia. Reflexiona sobre los fundamentos y naturaleza de las ciencias. Algunas preguntas que se hace serían: ¿qué constituye una ciencia? ¿O qué diferencia el método científico y filosófico? Estas son algunas de las ramas de la filosofía más famosas, pero podríamos citar muchas más. Filosofía de la religión, del derecho, de las matemáticas. De hecho, podríamos hacer filosofía prácticamente de cualquier cosa. Esto nos da una característica muy importante de nuestra disciplina, y es que allí donde se puede preguntar, se puede hacer filosofía. Vamos a ver en qué se diferencia la filosofía de otros saberes. Bueno, listo. Vamos entonces, chicos, vamos entonces a salir de aquí. Y resulta que ya con este repaso importante, vamos entonces a hacer la actividad. No sé si, no creo que me alcance el tiempo. Daniel, ¿qué tiempo tenemos? Buenos días, profe. Eso le venía a decir, ya se acabó la primera sesión. Ya se acabó el primer bloque, mi profe. ¿Ya se va terminando? Ya se va terminando. Hace bueno, 2 minutos. entonces, miren, la actividad que con el ingenio de Daniel, que Daniel es bien inquieto en la parte del sistema, le dije: Daniel, necesito un concurso, necesito dinamizar con los muchachos. Yo siempre hago mi concurso allá en la presencialidad y le dije: necesito, Daniel. Entonces me hizo, en sus estrategias, me hizo un juego
un juego bien interesante, lo creó muy organizado y resulta que allí participan 10 estudiantes. Muchas gracias a Daniel por su colaboración y por su sapiencia en la parte de sistemas. Es bueno uno rodearse de todos estos saberes, de todos estos jóvenes. A mí me encanta rodearme de ustedes y que me entre por las venas esa juventud, porque aprende uno, aprende muchísimo. Y eso es filosofía. Entonces ese juego es bien interesante. ¿Por qué? Porque se inscriben 10 personas, pero jugamos todos. Pero ustedes también van a participar y van a ver de esos 10 quién es el que responde de la mejor manera y quién es el que se va a ganar ese podio, quién se va a subir a ese podio y quién se va a ganar ese premio de ese primer puesto. Y estar en el podio es un honor filosófico. Entonces, como aquí el tiempo es muy valioso y se requiere de más tiempito para hacerlos, yo aquí les voy a dejar hasta aquí este repaso fundamental de filosofía y les prometo, porque dentro de 8 días volvemos a encontrarnos acá con la filosofía y vamos a arrancar con este juego, ¿de acuerdo? Entonces, para que nos alcance el tiempo, lo disfrutemos, lo hacemos, pero tienen una tarea fundamental ustedes, repasar y mirar estos videos que les presenté allá en YouTube, donde qué es filosofía, habla de los, como les mostré aquí, de los presocráticos, de los ámbitos y componentes. Van a encontrar también la historia de la filosofía, cómo nace la filosofía, donde el concepto de filosofía según los griegos, y van a encontrar toda esta parte histórica de los periodos y las escuelas filosóficas. Entonces es supremamente importante en la semana ir repasando, ir mirando, que realmente es importante estar pendientes de estos repasos. Bueno, se nos acabó el tiempo, chicos. Se nos acabó el tiempo. Es supremamente importante tener en cuenta que